Ayer hablábamos de una situación de crisis en Europa y que todas las negociaciones se justificaron por la idea que no era necesario un acercamiento con Estados Unidos para construir un equilibrio de contrapoder contra Alemania. Esa es la visión francesa. Pero los estadounidenses abandonaron por mucho a los franceses, porque ya no los necesitaban. Y ya no. Vamos a decir que esto lo vimos en el G7, lo demuestra. Y ni siquiera podemos esperar tener un juego en común con Alemania, porque este último tiene otros intereses que los de los franceses en los Estados Unidos y también otras formas de promoverlos. Esto es la visión de Angela Merkel. La cuestión del embargo a Irán lo resume todo. En este punto, sí. Sin embargo, es necesario ser justo. La principal responsabilidad de la importancia de Francia recae en François Hollande, el expresidente de Francia, bajo su mandato. Un banco francés, y no de menos importante, había sido condenado en nombre de la, vamos a decir, interpretación extraterritorial de la legislación estadounidense. Francia debería tener en este momento tanto para apelar a la Corte Internacional de la Haya y probablemente obtener una condena de Washington que establecer sus propias reglas que le permite atacar en represalias a las empresas estadounidenses por malos cálculos, pero también por cobardía. François Hollande se negó, por lo tanto, se ha producido un retraso considerable en este punto. No exonera a Emmanuel Macron, quien podría haber reanudado los procedimientos, lo que no hizo, y amenazar con represalia contra el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, quien dice que el choque con Estados Unidos es buscar un aliado. No, es buscar alianza, pero ya no. Una vez más, cortando por razones puramente ideológicas Rusia, sino también a China. El gobierno de Emmanuel Macron ha condenado al aislamiento y a la capitulación, por tanto, sin poder. Y vergüenza, porque si hay un hecho que está emergiendo hoy es la importancia de la Organización de la Cooperación de Shanghái para la política estadounidense, de este nuevo polo que encarna una forma de alianza entre Rusia, China e India y también algunos otros países. Francia tiene desde 1945, tenía por objeto garantizar su independencia tanto a través de los esfuerzos nacionales y en particular la adhesión a la disuasión nuclear como una política para presentar a nuestro país como un posible mediador entre bloques hoy en día con los Estados Unidos, que impone política unilateral. Hay que entender que el único camino para Francia para desarrollar una política original, una política que permite la singularidad francesa de expresión a través de los enlaces como económico, que político, como otros poderes que también defienden el concepto de un mundo multipolar. También implica romper con la camisa de fuerza europista que somete a Francia, tanto económicamente como políticamente, a la voluntad alemana. Finalmente debemos abrir nuestros ojos. La pareja franco-alemán ya no existe, nunca existió, excepto en los delirios de los franceses. Esta expresión de pareja es nada. Y para decir, nunca existió. Utilizada en Alemania, pero no vale nada. Alemania sigue su política, una política que puede llevar en el momento de halagar Francia, pero no tiene la intención de compartir con ella la soberanía reciente descubierta desde 1991, porque en realidad
esta lección no fue aprendida claramente por Emmanuel Macron. La soberanía no es compartida y se va solito fracasar sobre el muro de su política de apertura, la cual en realidad se cierra más rápidamente que previsto. De hecho, existe una profunda dialéctica entre la política mundial y la política europea. Francia solo puede esperar, pensar nuevamente en Europa, al recuperar su lugar, sus ambiciones a nivel internacional, solo puede consolidar este lugar y estas ambiciones sobre la base de un reequilibrio, del equilibrio de poder dentro de la Unión Europea, sin un posicionamiento muy claro dentro de la Unión Europea. Francia lo pierde todo, tanto dentro de la Unión como fuera. Solo le va a quedar algunas migajas que compartir. Alemania, junto con los Estados Unidos, se lo está comiendo todo el país. Estemos atentos y al tanto de todo.